pasado, de Rensis, ayer y hoy. El 24 de marzo de 1976 fue día miércoles. Para esta fecha, cuando comenzaba el otoño en esta parte del mundo, se vencían todos los plazos. Ya el fin de semana, entre sábado y domingo, inexplicablemente el ministro de Defensa no había hecho llegar la última inquietud para conversar con la responsable del Poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón, por parte de la cúpula militar. El propio Dehesa confiesa después en un librito, en un folleto que hace, las 24 horas previas al golpe, este error de no haber creído importante el llevar la inquietud a la señora responsable de la presidencia de la Nación. Allá por 1973, y antes del 11 de marzo, en la calle Oro, donde estaba el centro de la actividad política del Frente Justicialista de Liberación, cerca de Plaza Italia, se vio subir las escaleras más de una vez a Marta Lonardi, la hija de Eduardo Lonardi, el general golpista que se hizo cargo del ejecutivo de la fusiladora en 1955. Era el reciclaje de aquellos que habían tomado una posición gorila, pero que habían sido traicionados, incluso ese nacionalismo de Lonardi, dentro del golpe por el propio liberalismo de Aramburu. El esposo de Marta Lonardi era nada más ni nada menos que el ministro de Defensa durante el proceso que se iba a desarrollar el último golpe de Estado contra un gobierno peronista. Y es importante, en estos momentos donde todos están peleando con todos, que recordemos las cosas que pasaron en aquel tiempo, donde los presos que pertenecían a las organizaciones militares guerrilleras festejaban en la cárcel el golpe de Estado, donde el Partido Comunista festejó el golpe de Estado, y donde, qué mejor que recordarlo con un periodista que hoy podríamos decir es liberal, que fue funcionario de Macri en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que era un activo miembro del Partido Comunista de ese momento, y me estoy refiriendo a Jorge Sigal. Sigal escribió, haciendo memoria, el 24 de marzo de 1976, esperé el golpe de Estado en una casa clandestina que mi organización, el Partido Comunista, me había asignado en el barrio de Villa Devoto. Por la tarde me dirigí al domicilio, dice Sigal, de autoconvocatoria, un departamento ubicado en Díaz Vélez y Olaya, y allí recibí el primer informe del Comité Central del partido. Era un documento alentador. El partido, dice en su confesión, comunista, consideraba que no había triunfado el ala más retrógrada de las Fuerzas Armadas, del que se denominaba pinochetista, sino un sector con el que se podía dialogar y cuyo objetivo era restaurar lo antes posible la vida democrática. Bueno, los partes que llegaban de la inteligencia del partido, un aparato bastante aceitado, con buen nivel de penetración en las filas castrenses, dice en su confesión, repito, con buen penetración en las filas castrenses y bastante nivel de penetración en las filas castrenses, venían alentando sobre la existencia de una supuesta puja entre halcones y palomas. Los generales Videla y Viola representaban, según esa información, la información del Partido Comunista, el segmento más democrático de la cúpula militar. Poco antes del golpe,
seguimos leyendo su confesión, una juventud del partido gritaba: Videla viola, este es un golpe piola. Eso cantaba la juventud de la Federación Juvenil Comunista. Videla viola, este es un golpe piola. Dice, además, que coreaba la barra en un local partidario, ¿no? Y habla, entonces, de todo en su exposición, de todos los errores del Partido Comunista, de la misma forma que se esperaba por parte de los presos que respondían a las organizaciones guerrilleras, que decían: cuanto peor mejor, el pueblo se va a levantar en armas contra los militares y entonces se va a producir la revolución. Bueno, por supuesto nada de esto ocurrió. Se volteó a un gobierno que había nacionalizado la boca de combustible, a un gobierno que había empezado a bajar la deuda externa en forma considerable. Ese fue el motivo del golpe, porque había empezado otra vez a bajarse la deuda externa, que había hecho los vuelos transpolares, por lo cual se evitaba cargar combustible en Estados Unidos y se podía ir a Japón vía Antártida, que se había producido la ley de contrato de trabajo, entre tantas otras cosas, a pesar de los errores que podía tener una administración que venía nada más ni nada menos que de heredar la viudez de Perón. Y entonces, todos se peleaban con todos. Y los gremialistas querían más, y la juventud se dividían de los dos lados, y todos creían que había que hacer caer el gobierno. Hay mucha similitud, salvando la distancia, con lo que está pasando hoy en el frente de todos. Todos de adentro se están peleando, tratando de que algunos, hasta que se vaya Fernández, y a ver si asume Cristina, y otros diciendo Cristina no va a asumir, que asuma Massa, barajando cualquier locura, en el sentido de que no están conformes con lo que pasa. Bueno, la desconformidad es histórica, porque siempre comparamos lo que nos pasaba con los años más felices, y esto es muy difícil, porque no va a volver y a repetirse un Perón. Y a partir de allí empezó a existir el peronómetro. Y entonces, cuando los gobiernos pasaban y no hacían lo que le gustaba al común del pueblo, porque en definitiva no hacían lo más parecido a Perón, decía: este no es peronista. Pero del otro lado, de los que no son, es al revés. Dice: estos son todos peronistas, si fracasan son ellos. Aunque estemos sabiéndolo, que los cargos no están ocupados por los peronistas, y que incluso muchos comunistas que pensaban en aquel momento como la conducción del partido se han reciclado en el kirchnerismo y hoy son funcionales al frente de todo. Ahora, ¿cómo se puede coincidir tanto con un sector del liberalismo cuando se deja el marxismo? ¿O cómo se puede considerar tanto cuando se frustra una ilusión y se va exactamente al otro lado? Y bueno, porque evidentemente para poder desarrollar la parte intelectual hay que ir a tocar los timbres de la cosa más fácil, la que coincidían en aquel momento, porque coincidía el PC con el liberalismo en voltear al gobierno de Isabel. Y todo pasa igual. Y entonces decimos que es socialdemócrata Alberto Fernández. Es cierto, tiene poco de peronista. La pregunta es: ¿por qué los justicialistas bancan o bancamos que sea presidente del Partido Justicialista? Y entonces se cuestiona todo el tiempo el andar de cada uno de ellos y nos transformamos en dehesa. Es decir, cada uno de nosotros creemos que es importante tomar lo que dice el adversario político y trasladarlo en contra de nuestro provisorio adversario, a quien transformamos en enemigo. Digo todo esto porque aquel miércoles 24 éramos escasas personas las que estábamos en Plaza de Mayo tratando de evitar lo inevitable. La mayoría no estaba. De la misma forma que cuando cayó Perón,
se llenó la Plaza de Mayo y embanderaron, de la misma manera que Rodolfo Walsh embanderó su casa cuando cayó Perón, porque estaba de acuerdo con el nacionalismo de Lonardi, y de la misma forma que Marta Lonardi después subía las escaleras para pedir voten por Perón, Perón. Porque cuando se va y se viene, parece que siempre el pueblo debe darle una segunda oportunidad. Lo que no terminamos de entender es que en ese ida y vuelta siempre son dirigentes y nunca son base. Y esto es lo que perturba en la realización de las ideas. Que está muy bien que entren y salgan, porque en definitiva uno se puede llegar a arrepentir, puede cambiar de opinión, puede evolucionar o involucionar, depende, pero no puede ser dirigente de un sector y después dirigente de otro. No puede ser el senador que evita que Cristina vaya presa y después ser candidato a vicepresidente de Macri, como Pichetto. No es lo mismo. Entonces, cuando las cosas van ocurriendo con esa prontitud de que el tema es que yo siempre sea dirigente, no importa si soy de derecha, de izquierda o del medio, empieza lo que la sociedad llama el fracaso de la clase política. Y castiga a la militancia sincera, a la que trabaja de verdad, a la que cree en lo que hace, comparándolo con los mercaderes y los ganapanes. Empieza el otoño hoy aquí, y como decía el Sogaray, se trata de pasar el invierno. Pero es menester recordar que así como Dehesa consideró que no era importante llevar el mensaje de las Fuerzas Armadas, algunos que están al lado de Alberto creen que no es importante llevar algunos mensajes. Traten de llevárselo. Porque es evidente que no estamos para perder el tiempo y que el pueblo tiene cicatrices, tiene dolor, tiene heridas, pero están abiertas. Igual que las venas de América Latina, siguen abiertas. Por lo tanto, no confundamos gordura con hinchazón. Tratemos por todos los medios de entender que a esta realidad se la tienen que modificar con capacidad, con inteligencia y poniendo en los lugares de decisión a los que representan el pensamiento mayoritario, porque si no, se va a estrellar la nave y otra vez dirán que fracasó un gobierno que en realidad no lo representaba. Y diremos, como de costumbre, sacando el peronómetro, pero el gobierno que terminó no era peronista. Bienvenidos a Ayer y Hoy.